Hola, buenos días. ¿Cómo andan? Vamos a esperar unos minutos más que ingresan todos. Yo soy la doctora Pereira y luego arrancamos. Buen día, doctora, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo andan?
Bueno, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Sí, sí, doctora, se escucha. Gracias. Bien. Bueno, a ver acá. Bueno, buenos días a todos. Si algunos había saludado. Claro. Vamos a ver un segundito, Uy, estoy mirando boludo. acá en el chat. A ver. Lunes 15. Bueno, vamos. No, es mitad de marzo. Les voy a pedir sí que silencien los micrófonos todos, así. A ver, como tengo acá compartido la pantalla, no puedo, pero hay alguien que está con micrófono abierto. Si pueden mutearse, por favor. Bien. Bueno, acá bueno, yo ya me había presentado y saludado, pero todavía no habían ingresado todos, así que reiteramos. Bueno, yo soy la doctora Pereira, estoy a cargo de la Comisión 1 en este horario. Vamos a tener clase lunes, miércoles y viernes. Voy a subir, bueno, por lo que vi todavía no están en el campus. No sé si ahora ya habrán sido ingresados, pero cuando miremos el campus no había nadie, ningún alumno. Así que me imagino que ya irán agregándolos, o no sé cómo tienen que hacer ustedes el trámite. Pero bueno, nosotros a través del campus vamos a ir dándoles toda la información, subiendo archivos, trabajos prácticos, o sea, todo el material de estudio lo van además de los libros que tengan, o que les recomendemos o que tengan que estudiar, vamos a subir material a través del campus. Y por supuesto, vamos a tener un canal de comunicación a través de los mensajes y del foro que tenemos armado en la comisión. La idea es que ustedes, si tienen consultas sobre cualquier tema vinculado con la materia, lo puedan escribir en el campus, no por mensaje privado, porque entonces de esa manera todos pueden acceder a esa información. Porque a veces una pregunta puntual tiene un enfoque distinto del que nosotros le estamos dando y que a otro, a un compañero de ustedes se le puede ocurrir, y siempre resulta útil y es muy didáctico también leer las dudas de los compañeros y las respuestas que nosotros les damos. Así que les pido por favor que se manejen de esa forma. Y además también, para evitarnos a nosotros tener que estar respondiendo muchas veces lo mismo, porque a veces pasa que si nos mandan por mensaje privado, los demás no tienen acceso a la información y vuelven a preguntar las mismas cuestiones. Entonces, uno se puede explayar más en la respuesta y es de utilidad para todos. Así que cuando puedan ingresar al campus, van a encontrar que tienen, primero hay un aviso que, como dice su nombre, dice avisos para los alumnos, corroborar diariamente. Ahí nosotros vamos a ir publicando las distintas novedades que tengamos que informarles sobre algún cambio de cursada, de tema, de horario, o de Zoom, o de lo que sea. Y bueno, determinadas cuestiones se las vamos a ir comunicando ahí, lo que hace a cuestiones formales, el día del examen, la hora, lo que sea, que querramos avisarles. Y después tenemos también el foro. Entonces ustedes ahí van a poder, poniendo, lo ideal es que le pongan en el asunto el tema del cual quieran conversar o quieran consultar, y ahí lo vamos desarrollando, entonces se puede y pueden participar todos, ¿no? No es que el foro es que es inmediata la respuesta, pero sí que ya queda ahí y les sirve a todos para estudiar. Y el cronograma, que acá estoy viendo que está subido el viejo, que lo voy a sacar, y vamos a, bueno, después lo voy a hacer así, ahora no pierdo tiempo en esto. Y después ya les voy a subir el cronograma actual, que todavía no tenemos la fecha de los parciales, pero bueno, va a ser estimativo. Dentro del campus tienen el programa de teoría general del proceso. Acá hay alumnos que son de elementos y hay alumnos de teoría general del proceso. No sé bien cuántos hay de cada uno. Lo que sí,
ya les comento, es que todos vamos a, o sea, las clases, el material de estudio va a estar acorde al programa de teoría general del proceso, porque es un programa que está actualizado y que ve cuestiones que en elementos no se veían y que hoy son fundamentales. Pero para los alumnos que sean de elementos, van a tener también que incorporar el módulo 1, que sería universidad y abogado. Lo de abogado, hay temas que están también en la materia, en teoría general del proceso, pero no todos. ¿Eso qué significa? Que ustedes van a tener igual alguna clase especial sobre el módulo 1 y que en el parcial van a tener preguntas, en los dos parciales, sobre esos módulos. Pero la base de lo que sería el derecho procesal se van a basar en el programa de teoría general del proceso. ¿Está claro? Bien, como material de estudio nosotros les vamos a ir dando algunas cuestiones especiales o particulares que se puedan necesitar para cada tema en especial. Pero lo que ya les adelanto es que tienen que estudiar, por supuesto, Código de Procedimiento Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires. Si tienen acceso a un código comentado, está muy bueno. A veces se hacen temas de alguna manera complejos. Esperen que no sé qué toqué acá y que no lo veo. Ahí está. Porque a veces pasa que a lo mejor en un código comentado, según qué naturaleza del código tengan, van a encontrar temas desarrollados con mucha profundidad. Pero bueno, depende cuál sea el código, es útil. Y aparte, tienen que empezar a adquirir manejo del código procesal. Y el manejo del código procesal lo van a tener únicamente con la experiencia de usar el código. Entonces, está bueno que lo usen en la clase, está bueno que lo usen para estudiar, y bueno, no sé cómo va a ser finalmente la evaluación, pero si el escrito llega a ser en el campus, a través del escrito del examen virtual, seguramente también lo van a usar. Entonces, ¿qué es lo importante del código? No saberse los artículos de memoria, sino interpretar los artículos y relacionarlos. Eso es lo que tienen que aprender a hacer. Esta es la primera materia donde ustedes van a tener contenido con el derecho procesal. Y es fundamental, porque el derecho procesal, salvo que ustedes no ejerzan como abogado ni en el Poder Judicial, sino que sean escribanos, o se dediquen, no sé, a la política o al derecho internacional, el derecho procesal es fundamental para el ejercicio de la actividad. Entonces, los va a seguir toda la vida. Entonces hay que empezar a incorporar el código, a saber cómo estudiar el código, cómo interpretar, cómo relacionar. Nosotros vamos a estar a disposición para lo que ustedes necesiten, pero tienen que estudiar. Bien. Además del código van a necesitar la Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. La Ley 5827, que la van a ver en la Unidad 3 de Organización del Poder Judicial, que va a estar a cargo las clases plenarias del doctor Basso, que es el titular de la cátedra, el doctor Alfonso Basso. O sea que después nosotros ya les vamos a comunicar cuáles son las clases que van a tener con él, pero creo que van a quedar en el horario de las 6:30 de la tarde los jueves, como regla. Después ya les vamos a pasar en el cronograma toda la información. De material de estudio, tienen muy buena bibliografía y tienen mucha bibliografía a la que pueden acceder en forma gratuita por la web. Por ejemplo, todo lo que es material de libros del doctor Osvaldo Bossaini, que es un jurista muy reconocido de la Ciudad de La Plata. La ley 5827, sí, está perfecto, Connie. Creo que preguntó ella. Que es la que organiza, la ley 5827 es la que organiza el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires. Ah, ahí te veo. Bien, tienen del doctor Bossaini el manual de derecho procesal y tienen también el tratado para los que tengan más ganas de estudiar o quieran profundizar en algún tema, y eso está disponible en la web. Entonces es un material de estudio que realmente no pueden dejar de tener en cuenta.
porque es muy actualizado, con una mirada muy renovadora del derecho procesal, que es a lo que va y a donde ustedes tienen que estar parados el día que ejerzan, así que se recomienda. Después tienen el Manual de Derecho Procesal de Arasi, el Manual de Derecho Procesal de Palacio, que son libros que por supuesto también, bueno, todos estos igual están en la bibliografía recomendada por la cátedra, pero hay temas que a lo mejor los van a encontrar mejor en uno que en otro. Y alguna cuestión en especial que les iremos dando. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerme antes de comenzar con los temas? ¿Y puede repetir el nombre del que usted recomienda el tratado o el manual? Goszaini. 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 Goszaini Osvaldo. Ok. Muchas gracias. Toda la bibliografía de él, que es muy, muy, muy extensa, toda está digitalizada. O sea, él da la posibilidad de que todos los abogados y estudiantes de Derecho podamos acceder a sus libros en forma gratuita para el que no puede o no quiera comprar. Y tienen, por eso les digo, el manual y el tratado. Después, por ejemplo, el Código Procesal de Arasi, el Código Procesal comentado, el Código Procesal es el mismo en toda la provincia, ¿no? Comentado por Arasi, ese también, pero bueno, ya ese no, creo que no está disponible online, pero si pueden llegar a acceder, es un código que está bueno porque son 2 tomos nada más, no es tan extenso, y todos los artículos tienen un comentario donde los relacionan con los artículos del Código de Nación u otros artículos entre sí. O sea que si les interesa, es una buena obra como para estudiar. Después, ustedes pueden acceder al Código de Procedimientos comprándolo, pueden acceder por la página oficial de la provincia de Buenos Aires, donde tienen toda la legislación de la provincia actualizada, como ustedes quieran. Pero tienen que tener el código actualizado, ¿está? No ha habido muchas reformas, pero hay. Y la 5827 es una ley que se reforma continuamente porque es lo que organiza el Poder Judicial. Entonces, si crean un nuevo juzgado de paz en algún lado, ya va a estar modificando la ley. Está bien, a lo mejor si lo crean en el Departamento Judicial de La Plata no nos interesa especialmente, pero sí sepan que lo ideal siempre es verlo también en la página de la provincia, porque ahí van a tener las últimas actualizaciones, cosa que si es un tema que sí nos involucra a nosotros, no vayan a estudiarlo con material antiguo. Bueno, conmigo van a ver la unidad, o sea, igual les comento que me olvidé, además del doctor Basso, en la cátedra está la doctora Camila Bustamante, la doctora Luisina Santiago y el doctor Carlos Espinosa, que son los 4 que estamos en esta comisión, que son los que vamos a dar clases los lunes, miércoles y viernes. En mi caso, voy a darles la bolilla 2 de jurisdicción y competencia. Creo que hay algunos de ustedes que ya han cursado la materia en alguna oportunidad y otros nuevos. No sé cómo está, bueno, si estuviéramos en clase presencial sería más sencillo. Que me levanten la mano, que me digan quiénes son los que ven la materia por primera vez. Pero bueno, estamos a disposición y les recomiendo, que ya son grandes, ya son estudiantes universitarios, o sea que ya saben lo que tienen que hacer. Perfecto, acá estoy viendo 2 manos levantadas, buenísimo. Ustedes la están cursando por primera vez. Lo que les recomiendo es que lleven la materia medianamente al día, ya que tienen la oportunidad de saber qué temas se va a ver cada clase. Está bueno que ustedes hagan una leidita, no les digo un estudio consensuado del tema, pero sí una leidita como para poder aprovechar más la clase. Porque ¿cuándo surgen las dudas? ¿Cuándo surgen las preguntas? Cuando estudiamos. Si no estudiamos no sabemos nada, no sabemos ni qué consultas hacer. Entonces es importante que ustedes puedan, o estaría bueno, ¿no? Que ustedes puedan seguir la materia. Seguir la materia
como para tener nosotros un tema, una idea de lo que estamos viendo. Bueno, le voy a dar la bienvenida, que vi que estaba también el doctor Guillermo Vicente, que no va a estar en nuestra comisión, pero que se ha integrado a la cátedra de Teoría General del Derecho. Del proceso, perdón, ya lo estoy pasando, ya lo estoy mandando a otra materia. Esa es la bienvenida que le doy, perdón, Guillermo. Bueno, es un nuevo integrante de la cátedra, que va a estar en la comisión 2, pero bueno, ¿quién les dice que algún día no lo vemos por acá? Pero bueno, hoy lo tenemos de invitado escuchando la clase. Bueno, vamos a hablar de jurisdicción. Cuando hablamos de jurisdicción, tenemos que ver primero las funciones del Estado. ¿Por qué? Porque las funciones del Estado justamente nos van a... Ahí lo ven bien, ¿no? Compartir pantalla se ve bien, ¿no? Perfecto. Para poder entender cuál es la función jurisdiccional, primero tenemos que entender y saber cuáles son las funciones del Estado. Gracias, Aboguille. Bien, las funciones del Estado son la legislativa, la jurisdiccional y la administrativa. Y eso ya lo saben, porque los que terminaron el año pasado el colegio, esto lo han estudiado, los que ya están en la facultad... No, porque los que terminaron el año pasado el colegio no están acá, porque ahora que estoy pensando, tienen que tener aprobado Civil 1. Así que no, pero bueno, ya son estudiantes universitarios, todos ingresados por lo menos hace como mínimo un año o tal vez más, o sea que las funciones del Estado las tienen que saber, pero vamos a hacer un repaso. Ustedes saben que el Estado cumple 3 tipos de funciones y a la vez se divide en 3 órganos de gobierno, que es lo que llamamos poderes. Comúnmente nosotros decimos que existe la división de poderes. En realidad sabemos que el poder es uno, el poder no se divide, lo que se divide son las funciones. ¿Cuáles son los poderes? Poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Siempre tengan presente que cuando nosotros hablamos de la división de poderes, esto lo tenemos que remitir a la nación y también a cada una de las provincias. Es decir, que nosotros vamos a hablar de un poder judicial, que es el poder que nos interesa, tanto en nación como en cada una de las provincias. Por supuesto que no vamos a estudiar acá el Poder Judicial de la provincia de Mendoza, pero sí vamos a estudiar el Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires y vamos a hacer referencia en algunas cuestiones al Poder Judicial Nacional, que tiene sus tribunales distribuidos en todo el territorio argentino. Bien. Esa división de funciones no es un compartimiento estanco que remita a cada uno de los poderes. ¿Qué significa? Que si bien tenemos los 3 poderes, como les dije, nación y provincia, tenemos las 3 funciones y cada uno de esos poderes ejerce como función propia una. Pero vamos a ver que tiene muchas otras actividades que realiza o muchas otras funciones que cumple, que van a estar vinculadas con la función propia de otro poder. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que el Poder Judicial ejerce la función jurisdiccional como función propia. Pero, sin embargo, como función impropia, va a tener también ciertos actos, o va a realizar ciertos actos o ciertas actividades que conforman lo que es la función legislativa, o lo que es la función administrativa. Y así pasa con los demás poderes. ¿Por qué? Porque nosotros no es que decimos de acá para acá, esto es función jurisdiccional y esto lo cumple exclusivamente el Poder Judicial. Ustedes piensen que la Constitución Nacional, a partir del artículo 1, que habla de la forma de gobierno, representativa, republicana y federal, nos está planteando que tenemos una división de órganos de gobierno que se van a controlar entre sí, que van a haber funciones propias y funciones impropias, que va a haber funciones a nivel nacional y a nivel provincial. O sea, la forma de gobierno y el artículo 1 y el artículo 5 de la Constitución Nacional nos van a dar todas estas pautas que hoy estamos analizando para hablar de las funciones del Estado y llegar a la función jurisdiccional. ¿Cuál es la función legislativa? Que es la función
propia del Poder Legislativo? ¿Alguien sabe? ¿Se acuerda? La sanción de las leyes. Exactamente. Más que sanción, vamos a hablar de la formación de la ley, que culmina, por supuesto, con la sanción, porque luego es promulgada por el Poder Ejecutivo. ¿Pero qué significa? ¿Qué son las leyes? Para tratar de salir de la tautología, ¿no? Porque o sea, estamos hablando de la ley, estamos hablando de legislación. Bueno, ¿qué sería la ley? La creación del derecho, puede ser. Y es muy vago lo que decís. No estaría mal, no está mal, pero es muy vago. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia también podríamos decir que es creación del derecho, la costumbre también es creación del derecho, la doctrina también es creación del derecho, y no son ley. ¿Entendés? O Profe, sea, son todas normas de conducta o interpretaciones que se hacen de las normas, pero y todas crean derecho, pero la ley tiene una particularidad. Sí, no sé quién dijo profe. son las normas que emanan de autoridad competente, que son generales, que son Adam. públicas y que tienen, digamos, bueno, en su consecuente, digamos, una sentencia que la hace de carácter vinculante y obligatoria. A ver, ahí dijiste sentencia, ¿no? Justo se cortó, no entendí muy bien a qué te referiste con lo de sentencia, pero avanzamos bastante con lo tuyo. Acá Franco dice es una norma emanada de un órgano competente. Si nosotros decimos que es una norma emanada de un órgano competente, yo les voy a decir, ¿y la sentencia es una norma emanada de un órgano competente? ¿Qué les parece? ¿Alguien sabe qué es una sentencia? La sentencia sería cuando se finaliza el juicio, la función de los jueces. Claro, el proceso judicial como regla, como modo normal de terminación, culmina con la sentencia. Es una resolución judicial que dicta el juez, que pone fin al conflicto y declara el derecho de las partes. O sea, que nace un derecho o se reconoce un derecho a través de una sentencia. Y entonces, ¿qué es? Es una norma individual de conducta. Entonces, si nosotros decimos, ¿es el juez el órgano competente para dictar una sentencia? Sí. ¿Y es una ley? No. Entonces, me encanta que vayan opinando y que digan cosas y que nos permita analizar esto. Porque es la manera de pensar y de razonar. Entonces, la norma de conducta emanada de un tribunal competente, perdón, de un órgano competente, no necesariamente es la ley. Y acá dice Lorena, la que regula las relaciones sociales. Y tampoco te diría, porque hoy con los juicios de incidencia colectiva, o sea, los procesos colectivos, que a lo mejor no tienen un destinatario en común, sino que afectan, o que van dirigidos, perdón, no que afectan, o que tienen efectos con respecto a un grupo amplio de población, o a un grupo social determinado, también podríamos decir lo mismo, porque ya la sentencia no estaría acotada como es la regla a las partes del proceso. Podría extenderse. Entonces, no es esa la respuesta. La respuesta es, que algo de esto lo dijo, no me acuerdo ahora quién fue, que habló, Adam, parecido creo. La respuesta es que la ley es una norma general de conducta abstracta. Es decir, es una norma que por supuesto, regula los derechos de la comunidad o aspectos de derechos de la comunidad, que es dictada ante casos hipotéticos que no tiene un destinatario determinado, por lo cual es general. Nunca una ley se va a dictar para un caso particular. Nunca una ley se va a dictar para determinadas cuestiones o de determinadas personas o determinado, sí puede ser para determinado grupo en el sentido que nosotros estamos hablando, por decirles algo, de una ley universitaria. ¿A quién le va a regular
la ley universitaria, a todos los que conformamos la vida universitaria, ya seamos en carácter de docentes, de alumnos, o de graduados, o de personal no docente. Entonces, sí, pero no es que está destinada a Ignacio Molina, a María Jasmine Azpeitia, a Connie Cotxiardi, a Marisa Pereira. No, va a estar destinada esa ley a todos los que estén dentro de la universidad, pero si yo me voy de la universidad, la ley va a seguir igual. No me va a ser aplicable porque yo ya no voy a estar dentro del grupo. Está claro, como lo mismo pasa con todas las leyes. Nos van a ser aplicables cuando nosotros tengamos una relación jurídica vinculada con esa regulación normativa. Pero lo importante de la ley es que se dicta para temas abstractos, hipotéticos, para el futuro, y de carácter general siempre, aunque la generalidad esté limitada a sectores, porque se están hablando de los jubilados, bueno, para todos aquellos que sean jubilados, y a medida que lo vayan siendo, la ley les será aplicable. Y esta es una gran diferencia con la sentencia, porque la sentencia como regla, como vimos recién, es una norma individual de conducta, que si hablamos de los procesos constitucionales, si hablamos de los procesos de carácter de disidencia colectiva, va a tener un destinatario más amplio, pero son procesos especiales. Como regla, la función jurisdiccional no da una sentencia que es una norma individual de conducta. ¿Individual qué significa? Que tiene efectos ante un caso concreto que se le plantea al juez para aquellas personas que fueron parte del proceso. No tiene efectos para los que no intervinieron en el proceso, como regla. ¿Está? Entonces, si hoy nosotros tenemos un problema con la educación o con las clases virtuales, ¿ese problema lo vamos a poder solucionar con una ley? Sí, tal vez sí, a lo mejor se dicta una ley que regula la virtualidad en la docencia universitaria. Pero eso va a tener efectos de acá en más. O sea, nos va a poder decir, no, todos los que rindieron el examen virtual en el último cuatrimestre o durante el año 2020 quedaron, esas notas no se les va a pasar porque de ahora en más está prohibido tomar exámenes en forma virtual. No, no puede tener efectos para atrás. Va a tener efectos de ahora en más. Va a estar regulando relaciones jurídicas futuras, salvo excepciones, como podría ser en temas penales, cuando mejore la situación del reo la ley actual. Pero también, volvemos a lo mismo, son excepciones. Como regla, siempre es para casos hipotéticos futuros. En cambio, la actividad jurisdiccional nos va a regular un hecho ya que ya pasó. Hoy tenemos un conflicto porque nos chocaron en la esquina, tuvimos daños en el auto, estábamos sin poder trabajar porque tenemos un remis, no podemos trabajar, tenemos que reclamar los daños y perjuicios, no nos paga la compañía de seguros, no nos cubre la compañía de la persona que nos chocó por determinado motivo, tenemos que hacerle juicio. Y esa sentencia, ¿qué va a resolver? Este conflicto que ya se pasó, que es concreto. Si yo llego a tener otro problema el día de mañana con la misma persona que tuve el accidente de tránsito, la sentencia no le va a ser aplicable. Porque resulta que justo la casualidad que vive cerca de mi casa y que o al lado de mi casa tengo un problema de medianera. No tiene el conflicto es nuevo y si hay que judicializarlo se dictará una nueva sentencia. ¿Está entendido? ¿Comprenden la diferencia entre la función legislativa y la función jurisdiccional? Bien. O sea, el resultado de ambas, que sería una la ley y otra la sentencia. Y cuando hablamos de la función, entonces, bueno, para redondear la función legislativa dijimos que es la actividad que cumple en su mayor medida como función propia el Congreso de la Nación o las legislaturas provinciales, o sea, el poder legislativo, para dictar normas generales, normas de conducta de la sociedad, generales y abstractas. En el proceso legislativo vamos a ver que interviene el Poder Judicial, y el Poder Judicial va a intervenir cumpliendo funciones legislativas impropias. Cuando hablamos de la función jurisdiccional, después la vamos a desarrollar con mayor detenimiento, pero justamente es una función que cumplen ciertos órganos del Estado de resolver conflictos intersubjetivos de intereses que va a dar como resultado el dictado de una sentencia que es una norma individual de conducta. ¿Y qué es la función administrativa? La función administrativa, como figura acá en la
lámina es de carácter residual. Es decir, que todo lo que no es legislativo y todo lo que no es jurisdiccional es administrativo. Es tan amplio y tan diverso que no podemos encontrar un concepto común para todo ello. ¿Quién cumple la función administrativa? Como función propia, el Poder Ejecutivo. Y cuando hablamos del Poder Ejecutivo, ¿a quién nos referimos? Si es de la Nación, nos referimos al presidente, pero también a los ministros y a toda la administración pública que tiene como cabeza los distintos ministerios. Y ahí, por ejemplo, entramos nosotros también, porque la universidad forma parte del Ministerio de Educación de la Nación. Por ende, todo lo que se da dentro del ámbito universitario forma parte de la función administrativa. ¿Mm? Por otro lado, también vamos a ver que esa función administrativa la pueden cumplir el Poder Legislativo y el Poder Judicial. ¿Está claro hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Bien. Cuando hablamos de la función legislativa, que acá tienen el resumen de lo que ya estuvimos viendo, vamos a ver también que esa función legislativa la pueden cumplir el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. A través de los decretos, el Poder Ejecutivo, tanto en nación como en provincia, cumple una función de carácter legislativa. ¿Pero de qué decreto hablamos? Del decreto de necesidad y urgencia, que es el decreto, por ejemplo, ya va a ser estos días, estamos por cumplir el año, cuando el Poder Ejecutivo Nacional dictó los decretos en su momento fue el ASPO, que era el aislamiento social preventivo obligatorio, por la pandemia generada por el coronavirus. Ahí había una situación de emergencia que no se podía someter la cuestión a una ley y mientras tanto esperar qué es lo que estaba pasando con nosotros y con la pandemia. Este decreto de necesidad y urgencia tiene los efectos de una ley, es decir, que es una norma general de conducta, general y abstracta, pues general se lo he dicho, y abstracta, que después cumplirá los procesos necesarios dentro del Congreso de la Nación o de las legislaturas provinciales para que sea incorporada como legislación en Estado Nacional o provincial. Pero en sus orígenes es dictada por el Poder Ejecutivo. O sea, en cuestiones, o sea, qué mejor ejemplo que esto que estamos viviendo, no se me ocurre otro. Pero bueno, es claro que no podía, bueno, de hecho, no me acuerdo si ya estaban, sí, porque arrancan el 1 de marzo, ya estaban con las sesiones ordinarias de la legislatura, pero igual, no daban los tiempos. Había que tomar una decisión urgente y por eso se hace a través de un decreto. Las acordadas son también normas de carácter general que dictan los máximos tribunales de justicia de la provincia y de la nación. Esto lo van a ver bien cuando vean Fuentes del Derecho, que creo que la orilla de Fuentes del Derecho la van a ver el lunes que viene. Pero bueno, también son normas generales que se dictan y que van a tener vigencia general, pero acotado a el funcionamiento de los tribunales de justicia. Por ejemplo, tenemos una acordada de la Suprema Corte de Justicia de la provincia que nos va a determinar cómo van a ser las presentaciones de los escritos electrónicos, qué forma van a tener los escritos, cómo van a ser las notificaciones electrónicas. Estas cuestiones que son resueltas por la Suprema Corte de Justicia tienen los mismos efectos que el Código Procesal Civil y Comercial. Es decir, que estamos hablando de efectos legislativos. El Código fue dictado por la legislatura de la provincia y esto es dictado por la Suprema Corte, pero tienen los mismos efectos. Si yo mando un escrito, voy a tribunales y presento el escrito, no me lo van a recibir. Lo voy a tener que mandar como escrito electrónico. Y para eso tengo que tener una firma electrónica. O sea, que de alguna manera modifica cuestiones del Código Procesal. Entonces, ahí se me ocurrieron hoy unos ejemplos bien claros de la función legislativa de los tres poderes. Ahí voy a ver qué me dicen en el chat y si alguno tiene alguna pregunta. Yo tengo una. Sí, después lo subo el PowerPoint. Así lo tienen. Decime. ¿Profe? Sí, Adam, te escucho.
En el caso del decreto, me quedó la duda que me surgió ahora. Si se da lo del artículo 76 de la Constitución, que es la delegación legislativa, no sé, por ejemplo, habíamos visto un ejemplo hace pasado en parlamentario que es la reasignación de partidas presupuestarias, por ejemplo, que se delega al Poder Ejecutivo. En ese caso, el Poder Ejecutivo también lo hace a través de un decreto, digamos, se expresa siempre a través de un decreto para hacer Sí, hace bien en hacerme este comentario porque me olvidé de decir una parte, que en realidad los decretos que yo les hablé son los de necesidad y urgencia, pero también tenemos los decretos reglamentarios, que el decreto reglamentario lo que hace es instrumentar la norma, la ley. O sea, que se dicta una ley, ya sea la ley del presupuesto, por ejemplo, de la Nación, o la ley 5827, que organiza el Poder Judicial, y crea un nuevo Tribunal de Trabajo, va a ser el Poder Ejecutivo de la provincia el que a través de un decreto reglamentario le va a instrumentar la forma para que ese tribunal esté creado, dónde va a estar, qué partida se le va a atribuir. Bueno, a través del decreto reglamentario se pone en vigencia la ley. Y cuando hablamos de un decreto reglamentario no estamos hablando que está cumpliendo una función legislativa, estamos hablando que está cumpliendo una función propia de carácter administrativo. ¿Está claro? Espérenme un segundo que prender el Sí, gracias, profe. ventilador, porque si abro la ventana hay una obra acá al lado de la oficina y no escucho nada. Esperen un segundo. Sí. Sí. Andrea, tenés el Krausen, tenés el micrófono abierto, no sé si querías preguntar algo. Bueno, ¿alguna pregunta? Listo. Vamos entonces a la función jurisdiccional. Primero de eso les tengo que decir que el término jurisdicción, si bien tiene un concepto bastante preciso, tiene muchas acepciones. O sea, es utilizado con muchos significados diferentes a lo que es la verdadera función jurisdiccional. Por ejemplo, y les digo más, es la Constitución y la Ley 5827 muchas veces la que confunde jurisdicción con otros conceptos. Se suele hablar de jurisdicción cuando se habla de un ámbito territorial donde el Estado puede ejercer las funciones propias de la soberanía. Entonces, por ejemplo, se dice, sí, el Estado Nacional tiene jurisdicción en el mar argentino. Bueno, está bien, pero ese no es el concepto de derecho procesal que nosotros le vamos a dar al término jurisdicción. Muchas veces se lo confunde también con las funciones del juez. Miren que me quedó acá un nudo con esto. Esperen un segundo. Y bueno, este tampoco sería, cuando hablamos de, perdón, quise hablar, empecé a explicar y lo dejé por la mitad. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, de las funciones que puede cumplir el juez o algún otro órgano del Estado, entonces se habla también de la jurisdicción como el conjunto de facultades o el conjunto de prerrogativas que puede tener, por ejemplo, un funcionario, un poder de la administración pública. También es otra acepción diferente de lo que nosotros vamos a entender por jurisdicción. Se lo confunde muchas veces con el territorio. Entonces se dice, incluso del juez, el juez tiene jurisdicción dentro del partido de General Porredón. Eso no es jurisdicción, eso es competencia territorial. Pero ustedes tienen que tener presente que a veces se utiliza el término mal. Y también se lo confunde con la competencia de otra naturaleza, que también es erróneo, que acá está, se los dejé como el punto 4 que dice la aptitud que tiene un juez para
entender en determinada categoría de pretensiones. Eso es competencia, ese es el concepto de competencia. La aptitud que tiene el juez, que le da la ley al juez, para que pueda ejercer su función jurisdiccional en una determinada categoría, en un determinado proceso, en una determinada etapa del proceso, o en un ámbito territorial. Esos dos puntos, que acá en la lámina lo tienen como puntos 2 y 4, están vinculados con lo que es la competencia territorial en el 2 y toda la competencia en general en el 4. Se confunde mucho jurisdicción y competencia, pero ustedes no lo pueden confundir. Ustedes tienen que tener muy claro qué es la jurisdicción y qué es la competencia, y van a tener que explicar las diferencias, no solo entenderlas. Bien. Cuando hablamos de la jurisdicción, tenemos el concepto que vamos a encontrar muchos conceptos, pero este es uno bastante completo que lo van a encontrar, por ejemplo, en el libro de Palacio, que habla en principio de un poder deber. Es un poder deber que tienen ciertos órganos del Estado, pero básicamente ¿de qué poder estamos hablando? Del poder judicial. ¿Por qué? Porque es el que cumple la función jurisdiccional como función propia. ¿Por qué decimos que es un poder y que es un deber? Porque en realidad es una prerrogativa, es una facultad que tiene el Estado de administrar los conflictos intersubjetivos de intereses que se puedan dar en una comunidad. Pero no solo es una prerrogativa, también tiene el deber de hacerlo, porque nosotros tenemos la garantía constitucional del acceso a la justicia. ¿Y por qué tenemos la garantía constitucional del acceso a la justicia? Porque en una sociedad organizada está vedada la justicia por mano propia. O sea, nosotros podemos resolver un conflicto civilizadamente con una persona, por ejemplo, esta que nos chocó, y nos dice, bueno, mira, yo no tengo el seguro, pero no importa, llevarlo al mecánico que es de mi confianza y yo voy a pagar el arreglo. Y el conflicto se solucionó, las partes lo solucionamos. Pero hay veces que ese conflicto no se puede solucionar de común acuerdo, conversando, o por el tipo de derecho que está en juego, o porque las partes no logran ponerse de acuerdo. ¿Podría una de ellas utilizar la violencia, la agresión o la venganza o lo que llamamos justicia por mano propia para resolver el conflicto? No, está vedado. Si lo hace, está cometiendo un delito. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar el conflicto? Lo sometemos al Poder Judicial. Nosotros tenemos que tener la garantía constitucional del acceso a la justicia, del debido proceso, de la defensa en juicio. No nos puede ser cercenado el derecho de defensa en juicio, y eso es el deber que tiene el Poder Judicial de recibir nuestro reclamo y de darnos una solución al conflicto. Después veremos si el juez es competente, si el juez tiene alguna cuestión por la cual tenga que apartarse del proceso y tengamos que ir a otro juez o nos remitan el proceso a otro, pero eso ya serían cuestiones vinculadas con otros temas. Pero nosotros, el Poder Judicial, nos tiene que garantizar el acceso a la justicia. Por eso es un poder y es un deber. Como les adelanté, ese poder y ese deber consiste ¿qué? En resolver conflictos intersubjetivos de intereses. Pero cualquier conflicto intersubjetivo de intereses, o sea, ¿qué significa intersubjetivo? Que es entre sujetos. Es decir, que en el conflicto tiene que haber como mínimo 2 personas. Mínimo. Puede haber muchas más. Y no hace falta que sea un proceso colectivo para que haya más. Puede ser un proceso donde haya una parte, un matrimonio que le está haciendo juicio a el que le vendió la casa y nunca fue a la escribanía a firmar la escritura. Entonces tenemos 2 compradores contra un vendedor. Ya tenemos 3. Hay 2 partes, actor y demandada, pero hay más de 2 sujetos. Hablamos de la relevancia jurídica, o sea, tiene que haber un interés jurídicamente protegido para que sea ese asunto, ese conflicto, resuelto ante el Poder Judicial o pueda ser resuelto por el Poder Judicial. Y lo que es fundamental, y también hace al debido proceso y a la garantía que tenemos nosotros de acceso a la justicia, es que el que resuelva sea un tercero imparcial. Es decir, que él no puede tener un interés en el resultado del proceso, no se puede ver beneficiado ni perjudicado
perjudicado por el resultado del proceso, no puede tener o realizar actos que beneficien a una parte en perjuicio de la otra, no puede tener amistad o enemistad manifiesta o beneficios en el resultado del proceso. Entonces, la garantía del tercero imparcial hace al debido proceso. Hace el debido proceso. Y ahí sí, el juez que resuelva el conflicto, o el órgano que sea que resuelva este conflicto, que ejerce la función jurisdiccional, va a tener que aplicar la ley al caso concreto, va a tener que fundar su decisión en el derecho vigente, y además todo este proceso se va a seguir de acuerdo a las normas procesales que va a regular el Código de Procedimiento, las acordadas y demás leyes procesales. Todo esto va a dar como resultado el dictado de una sentencia, que como dijimos, esa sentencia como regla es una norma individual de conducta, que el día que quede firme, es decir, que se agote la posibilidad de interponer recursos, va a adquirir la calidad de cosa juzgada, es decir, que va a declarar el derecho de las partes, va a ser obligatoria, va a ser inmodificable, y si no la cumple la parte obligada, vamos a poder lograr el cumplimiento forzado. Es decir, que si esa sentencia condena al demandado a pagarle al actor 100.000 pesos y el demandado no los paga, el actor va a poder embargarle un bien y subastarlo para cobrarse. A través de la justicia, por supuesto, volvemos a lo mismo, ¿no? La autotutela no existe, salvo algún que otro resabio legislado por el Código Civil y Comercial y el Código Penal, que son entendidos como formas de autotutela. La autotutela en sí está vedada. ¿Está claro? Yo tengo una duda, profe. Decime, Adam. El concepto de cosa juzgada, yo no lo conozco todavía, es cuando ya hay una sentencia firme sobre la cuestión en litigio, digamos. ¿Sería así? El concepto de... Exactamente. El concepto de cosa juzgada lo vamos a ver más adelante, pero en sí es la calidad que adquiere la sentencia cuando queda firme. ¿Qué significa que queda firme? Cuando ya, una vez que fue dictada y se notifica a las partes la consienten, o sea, le dan conformidad, no la apelan, o si la apelan, va a la Cámara de Apelaciones, que es el Tribunal de Alzada Superior, la Cámara la revé, la modifica, o en todo, en parte, o la confirma, pero llega un momento donde ya las partes o no interponen más recursos o ya se agotaron las posibilidades de recursos. Ahí la sentencia queda firme. Y una vez que la sentencia queda firme, adquiere la calidad de cosa juzgada. Es decir, que eso que dice la sentencia, con las posteriores modificaciones o no, o si no fue modificada, como fue dictada originariamente, pasa a ser derechos y obligaciones que tienen las partes. Porque es una norma de conducta obligatoria para ellas. Y es inmodificable porque ya nunca más vamos a poder discutir sobre esa cuestión. Ni en ese proceso, ni en otro. Y si establece una condena y no se cumple, la condena dentro del plazo que fija el juez, podremos lograr el cumplimiento forzado a través de un proceso judicial. Entonces, la cosa juzgada es una calidad de la sentencia una vez que queda firme. ¿Está claro ahora, Adam? Sí, gracias, profe. Buenísimo. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, vamos a ver entonces cuáles son los elementos de la jurisdicción, o sea, qué conforma la jurisdicción. Los elementos de la jurisdicción son 5 y están en latín, como podrán ver. La notio, la vocatio, la coertio, judicium y executio. ¿Qué significa todo esto? Bueno, ahí traté de dejarlo los conceptos lo más claro posible para facilitarles el entendimiento, el estudio y el recuerdo de
de estos términos. La notio es la posibilidad que tiene el juez dentro del ejercicio de la función jurisdiccional de conocer, de tomar conocimiento del conflicto que se le plantea o que las partes le plantean. ¿Cómo toma el juez conocimiento del conflicto? Y a través, en un proceso civil y comercial, de la demanda, que es lo que inicia, lo que da inicio al proceso. Es el acto procesal a través del cual el actor inicia un proceso. Lo pone en conocimiento del juez, le cuenta qué es lo que pasa, le da todos los fundamentos, le establece cuál es su pretensión, qué es lo que quiere, cuál es el objeto, y qué quiere que resuelvan la sentencia. Es decir, qué va a querer, que lo condene al demandado a escriturar la casa que no le escrituró, a que le reitere un inmueble que le alquiló y le venció el contrato de alquiler y no lo devolvió, o que le pague una suma de dinero, por ejemplo, o lo que sea, pero bueno, le estoy dando ejemplos, ¿no? Entonces, la notio es esto, la posibilidad que tiene el juez de tomar conocimiento del conflicto a través de lo que las partes le manifiestan. El actor en la demanda y el demandado cuando contesta. La vocatio es justamente una facultad que tiene el juez y que forma parte de lo que es la naturaleza de un proceso civil y comercial, de establecer las cargas a las partes. ¿Las cargas de qué? De poder comparecer y ejercer dentro del proceso los actos procesales determinados. Por ejemplo, el actor inicia la demanda, el juez la analiza, ve si están medianamente cumplidos los requisitos formales, y depende, los jueces, algunos controlan más, otros controlan menos, depende de cada uno. Y ahí, si considera que está todo cumplido, en principio, por lo menos, o los recaudos que controla el juez, va a determinar, va a correr traslado de la demanda. ¿Qué significa? Que va a ordenar que se notifique al demandado que se le inicie un proceso, la carátula, la radicación, o sea, en qué juzgado está, cuál es el número de expediente, y le va a dar un plazo para que conteste. ¿Cuándo le empieza a correr el plazo? Cuando él es notificado. Es decir, cuando él recibe en su domicilio una cédula donde se lo notifica de este proceso y donde se lo notifica que el juez le corrió traslado de la demanda. Ahí le empieza a correr el plazo. El plazo para contestar la demanda, vamos a ver más adelante, que depende del tipo de proceso, puede ser de 5, 10 o 15 días. Le empiezan a correr cuando le llega la cédula. ¿Qué es esto entonces del vocatio? Ustedes piensen que el juez está estableciendo que el demandado va a tener los 15 días que dice el código, que le van a empezar a correr a partir de que llegue la cédula, para contestar la demanda. Y si no lo hace, pierde el derecho a hacerlo. Porque cuando hablamos de las cargas procesales, estamos hablando justamente que la carga genera que yo debería cumplir con un acto procesal. Pero ¿qué pasa si no lo cumplo? ¿Me van a aplicar una sanción? ¿Me van a aplicar una multa? ¿Me van a llevar preso? No, nada de eso. Pero pierdo el derecho de hacerlo. Entonces, así como el demandado tiene el derecho de acceso a la justicia y de defensa en juicio y no se le puede privar de la posibilidad de contestar la demanda porque tiene derecho a ser oído por el juez antes de dictar la sentencia, la carga establece que si él no se presenta y no contesta la demanda dentro del plazo que tiene, pierde el derecho y el proceso es válido. Y el juez va a poder dictar la sentencia sin haber escuchado al demandado. ¿Por qué? Porque el demandado optó por no hacer uso de su derecho. Entonces, esta imposición de la carga que tiene, justamente, que tiene el juez para que comparezca a juicio y, y ejerza su derecho de defensa, es lo que llamamos vocatio. ¿Está claro? La coertio ya hay un ejercicio de fuerza, digamos, de parte del juez. Entonces, si se toman determinadas medidas, el juez a través de la coertio puede utilizar la fuerza pública. A ver, Jazmín, si es normal que pase que no se presente el demandado a contestar la demanda. Claro, que no haga uso del derecho, de su derecho. ¿Es normal o...? No sé si la palabra es normal, pero es común. Pasa, sí. A ver, no,
yo no te podría decir los porcentajes, porque bueno, yo ejerzo la profesión como abogada, capaz que los que trabajan en tribunales tienen otra información. No te podría decir los porcentajes, pero pasa, que de ahí se decreta la rebeldía, porque si no se presenta, no contesta la demanda y no constituye domicilio legal, el juez entonces, vencido el plazo, lo declara rebelde. Pasa también que a lo mejor esa persona fue mal notificada al demandado, entonces el día que toma conocimiento se presenta en el expediente y pide la nulidad porque dice, bueno, pero a mí me notificaron en tal lado y yo no vivo más ahí hace 5 años o 10 años y tengo por todos lados denunciado, cambié el domicilio y figuro en el padrón y y sin embargo me notificaron la demanda en un domicilio antiguo. Entonces, bueno, ahí el juez tendrá que resolver si fue mal o bien notificado. Entonces, podría retrotraerse el expediente, pero como suele pasar que a veces las personas no se presentan porque fueron notificadas en un domicilio donde ya no están y no toman conocimiento, o porque no les preocupa, no tienen nada para perder. El que tiene algo para perder se presenta y dice valorar sus derechos o trata de arreglar. El que no tiene nada para perder, porque no tiene ningún bien, sabe que por más que lo condenen no lo va a pagar nunca, estará inhibido toda la vida y capaz que ni se presenta. Eso es más o menos lo que pasa. Bien. Por ejemplo, hablando de la coerción, los testigos tienen la carga civil, carga pública, de comparecer a declarar si son citados por un juez, como terceros que han tomado conocimiento de un hecho a través de sus sentidos. Si no van a la primera audiencia que fueron notificados, pueden ser idos a buscar por la policía. O sea que ahí se aplica la coerción. El juez tiene la posibilidad de liberar un oficio a la policía para que lo vaya a buscar al testigo que no compareció, para que se presente en tribunales. Entonces utiliza la fuerza pública para cumplir las medidas ordenadas en el proceso. Bien, la judicium es justamente la potestad que tiene el juez de resolver el conflicto. De resolver el conflicto a través de una norma de conducta que va a adquirir la calidad de cosa juzgada el día que quede firme. Esa es la potestad en sí que genera también parte de lo que es la función jurisdiccional. Y por último, el executio, que es la posibilidad que tiene el juez, justamente, de cumplir de forma coactiva la sentencia que no fue cumplida en forma voluntaria, una vez que venció el plazo. Entonces, el juez, que integra el Poder Judicial, tiene esa executio, que la van a ver también con el nombre de imperium, que es la posibilidad de lograr el cumplimiento de una decisión judicial, de una sentencia, a través de la fuerza, como les dije hoy. ¿Cómo? Bueno, le ordena al escribano que celebre la escritura, aunque no vaya el vendedor a firmarla. Entonces ya se traspasa el bien al comprador y deja de estar en el patrimonio del deudor, aunque él no comparezca. Se le embarga un bien al que debe una suma de dinero y se subaste, del producido se cobra. Se libra un mandamiento de lanzamiento donde el oficial de justicia tiene la orden de sacar a una persona de un inmueble que no lo restituye. Todo eso como resultado de la sentencia. ¿Está claro? Todo esto conforma la función jurisdiccional o jurisdicción. Yo igual después lo subo al campus. Creo que esto ya... Bien, lo que me quedaría acá, antes de entrar a hablar de esto, sí. Lo que me quedaría acá decirles es un poquito qué pasa con los otros poderes. Porque cuando hablamos de la jurisdicción, de la función jurisdiccional, o sea, nosotros qué dijimos de las funciones, que estas tres funciones que cumple cada uno de los poderes como función propia, también la pueden cumplir los otros como función impropia. Entonces, la función legislativa ya quedó claro que la cumple el Poder Legislativo, pero que también la pueden cumplir los otros dos a través de las acordadas, por ejemplo, el judicial, o a través de los decretos de necesidad y urgencia, el Ejecutivo. La función... ¿no? ¿Dónde está?
Bueno, no sé por qué no encuentro ahora, pero no importa. La función administrativa también la cumplen los otros poderes, porque hoy mencionamos la ley de presupuesto. La ley de presupuesto es una norma de conducta que dictan pero en realidad, ¿qué está haciendo la ley de presupuesto? Está determinando cuáles van a ser los egresos, o en qué cuestiones se va a poder manejar el dinero del Estado. ¿Es una norma, o sea, podemos decir que es una norma general de conducta abstracta? No, no. Tiene una función más administrativa. O sea que también nosotros vamos a ver que los poderes legislativo y judicial cumplen funciones de carácter administrativo. Por ejemplo, todo lo que pueda hacer a la organización, los horarios de funcionamiento, la designación de personal dentro del Poder Legislativo, es una función de carácter administrativa, no es legislativa. Y lo mismo pasa cuando hablamos nosotros del Poder Judicial. Si nosotros estamos hablando de una acordada que determina, por ejemplo, el horario, cuándo va a ser la feria judicial de invierno, de julio, o sea, eso no es una norma individual de conducta. Tampoco estamos hablando de una norma general de conducta. ¿De qué estamos hablando? Y del ejercicio de una función administrativa. Cuando hablamos de, también, que se pueda designar personal o que se organice el funcionamiento de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones del Departamento Judicial de Mar del Plata, son funciones de carácter administrativa. Pero vamos a ver también que los jueces tienen una función de carácter administrativa procesal. Y es lo que llamamos la jurisdicción voluntaria. Pero eso se los dejo para más adelante. Ahora vamos a avanzar con esto. Pero lo que me interesa es que ustedes entiendan que dentro de estas funciones del Estado, que no están taxativas, no están determinadas en forma estanca, sino que se van mezclando un poquito, cada uno de los poderes en principio pareciera que cumple las tres funciones. Y a la vez se da lo que se llama el sistema de contralor recíproco, porque el Estado lo que hace, o sea, la Constitución, perdón, lo que hace cuando organiza las funciones del Estado es determinar qué funciones van a implicar un contralor de las otras. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que el Poder Legislativo cumple una función de carácter jurisdiccional a través del juicio político. ¿Y qué es el juicio político? Cuando la Cámara de Diputados acusa y la Cámara de Senadores juzga a algún funcionario del Poder Ejecutivo, ya sea el presidente, ministros, secretarios, o del Poder Judicial, el procurador, los miembros de la Suprema Corte de Justicia en provincia o de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, van a ser destituidos en el caso que haya habido mal desempeño en sus funciones, que haya habido delito común o delito en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que el Poder Legislativo cumple una función de carácter jurisdiccional, Cámara de Diputados acusa, Cámara de Senadores juzga, por cualquiera de estas tres causales a los miembros que mencioné del Poder Ejecutivo y Poder Judicial. Eso es una función jurisdiccional propiamente dicha. Bien. Bueno, perdón, porque lo que les quería decir antes de entrar en lo de la función jurisdiccional. Esa es la función jurisdiccional, esa es la función legislativa, pero implica a la vez una forma de contralor, porque claramente el Poder Legislativo está controlando a los otros dos. O sea que el sistema republicano que establece nuestra Constitución nos va a estar hablando de la división de poderes y del control que con las distintas funciones entre ellos mismos se ejercen. ¿Cómo controla el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo? Por ejemplo, a través del veto. Ustedes piensen que cuando hablamos de función legislativa, el primero que el proyecto de ley lo puede presentar la Cámara de Diputados, lo puede presentar la Cámara de Senadores o lo puede presentar el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo está cumpliendo una función legislativa.
Pero además de eso, una vez que es sancionado, porque ya aprobó, las dos cámaras aprobaron el proyecto, puede ocurrir que el Poder Ejecutivo vete en forma parcial o en forma total esta ley sancionada. Si la veta, o sea, que le hace alguna observación, porque quiere cambiar o modificarla en su totalidad, vuelve esta ley a las cámaras para que le den tratamiento y o bien confirmen su proyecto con las mayorías necesarias, o bien lo modifiquen en base al veto presidencial. Ahí, además de estar cumpliendo el Ejecutivo una función de carácter legislativo, está controlando a los otros dos poderes. Perdón, al Poder Legislativo. ¿Está claro? Y una vez que ya tenemos la ley sancionada y que el Ejecutivo no la vetó o que ya se hizo todo el procedimiento posterior al veto, el Ejecutivo la tiene que promulgar y ordena la publicación para que luego de su publicación entre en vigencia. Y eso también conforma funciones legislativas en manos del Ejecutivo. O sea, la participación que tiene el Ejecutivo en la formación y sanción de leyes es muy importante. Entonces, si bien es una función propia del Legislativo, cumple actos muy específicos y muy importantes de carácter legislativo el Ejecutivo. ¿Está claro? Bien. ¿Cómo puede controlar el Ejecutivo al judicial? Y a través del indulto de la conmutación, bueno, ahí sería el Ejecutivo, el indulto. ¿Qué es el indulto? El Poder Ejecutivo, si bien no puede inmiscuirse en causas judiciales que están pendientes, ni, como dice la Constitución, puede restablecer las fenecidas, o sea, puede remontar o reanudar un proceso que ya terminó, pero sí puede perdonar el cumplimiento efectivo de una pena a través de un indulto. Es decir que si el Poder Judicial condena a una persona al cumplimiento de una pena privativa de la libertad, podría el Ejecutivo, a través de un indulto, no va a liberarlo. O sea, esa persona va a ser, ¿qué es lo que pasó en su momento con el juicio de las juntas militares por la dictadura? Fueron condenados, cumpliendo y el presidente hoy fallecido, Carlos Menem, indultó. ¿Qué significa? Que él permitió que salgan de prisión. Ellos seguían siendo culpables de la comisión de los delitos de lesa humanidad y de todo. Después, bueno, se terminó modificando por las características de los delitos de Estado cumplidos. Pero en su momento, el indulto lo que hizo fue perdonarle las penas. Y esa es una potestad que tiene el Ejecutivo, que es una forma de contralor al judicial. Por otro lado, también el Legislativo podría conmutar, perdón, el Ejecutivo también podría conmutar las penas, que es cambiando una pena mayor por una menor. Pero eso tampoco modifica el delito. Gracias, saludos. Bien. Entonces, ¿está claro por el momento? Vamos entonces a la función jurisdiccional. Ya hablamos de lo que es la función jurisdiccional. El resultado de la función jurisdiccional es la sentencia. Por supuesto que ya adelantamos que podía haber otra forma de culminación del proceso y que esos serían a través de otros modos, que veremos más adelante, pero la sentencia es una norma de conducta que en principio es particular, es posterior al proceso y al hecho, es concreta y es complementaria, dictada por el Poder Judicial. El juicio político es el cumplimiento de la función legislativa en manos del Poder Legislativo. Y la jurisdicción administrativa sería cuando hablamos de la función jurisdiccional en manos del Poder Ejecutivo. Porque la pregunta del millón es, ¿el Poder Ejecutivo cumple una verdadera función jurisdiccional? ¿Qué sería la jurisdicción administrativa?
consiste en resolver conflictos intersubjetivos de intereses, pero donde los sujetos que son parte del conflicto van a ser, por un lado, la administración pública, si hablamos del Poder Judicial de la provincia, va a ser la administración pública provincial o municipal. Si hablamos del Poder Ejecutivo Nacional, la administración pública nacional. La administración pública, llamemos a la administración pública AFIP, Universidad Nacional de Mar del Plata, ARBA, Aduana, Banco Nación, Banco Central. Y por el otro, un ciudadano administrado, un contribuyente, un agente de la administración pública, un funcionario que cumpla funciones en esa repartición. Entonces, la jurisdicción administrativa implica que un órgano del Poder Ejecutivo va a resolver un conflicto generado entre la administración pública y una persona que puede ser un administrado, como les dije, un empleado, un funcionario o un contribuyente. ¿Cómo resuelve el conflicto? Admitiendo pedidos, denegando, generando una habilitación. Depende de la cuestión. Aplicando una multa, aplicando sanciones, secuestrando un auto. ¿Quién lo resuelve? Dijimos, la misma administración pública. Ese juez que resuelve, ¿es un tercero imparcial, que nosotros dijimos que era una característica que hace a la función jurisdiccional? No, no es un tercero imparcial, porque es parte del conflicto. Por ende, no podemos decir que la jurisdicción administrativa, es decir, la función jurisdiccional en manos de la administración pública, sea una verdadera función jurisdiccional. ¿Por qué? Porque carece de un tercero imparcial. Entonces, cuando nosotros hablamos, ahora vuelvo acá, pero cuando nosotros hablamos de la función jurisdiccional, ¿qué decimos? La función jurisdiccional es cumplida por el Poder Ejecutivo y da como resultado el dictado de una sentencia. La función jurisdiccional es cumplida por el Poder Legislativo a través del juicio político. La función jurisdiccional es cumplida a través del Poder Ejecutivo con lo que se llama jurisdicción administrativa. Ahora, ¿por qué? Porque es una solución de conflictos. Pero esa solución de conflictos, ¿es una verdadera función jurisdiccional? No. ¿Por qué no? Porque carece de un tercero imparcial. Porque es parte del conflicto el órgano o tribunal que resuelve. Ahora les doy ejemplo. Sí, pueden ser las multas, exactamente. Bien. Por ejemplo, la Municipalidad de General Porredón establece zonas de estacionamiento medido. ¿Qué pasa si ustedes estacionan y no cargan la tarjeta, o sea, no pagan el estacionamiento medido, o la cargaron pero se quedaron más tiempo y se les terminó el saldo, y la cuestión es que el auto está estacionado y ustedes no pagaron? ¿Qué va a pasar? Va a pasar un policía de tránsito y les va a aplicar una multa. Y ustedes van a decir, no, pero fue una urgencia, estaba con mi padre, que se sentía mal, se descompensó, o estaba con síntomas de COVID, y no podía ir a un kiosco a cargar la tarjeta, porque encima tenía riesgo, porque yo estaba con él, y no sé qué, y lo llevé directamente, y entró de emergencia a un lugar, bueno. Y por eso dejé el auto en un lugar que estaba con estacionamiento medido y no lo pagué. ¿Dónde van a hacer el reclamo y a pedir que le saquen la multa y que justifiquen que ustedes estuvieron 15 minutos estacionados sin tarjeta? Al Tribunal de Faltas. ¿Qué es el Tribunal de Faltas? O Juzgado de Faltas, mejor dicho. Es un juzgado que no depende del Poder Judicial. Cuando estudien la 5827, que organiza todo el Poder Judicial, no hay juzgado de faltas. ¿Por qué? Porque depende de la Municipalidad de General Porredón. Entonces, ¿quién establece que no se puede estacionar en tal calle? Es la Municipalidad de General Porredón. ¿Quién va a jugar? ¿Quién me va a aplicar la multa? El policía de la municipalidad.
¿Y quién va a juzgar cuando yo quiera hacer una defensa y pedir que no me aplique multa? El juzgado de faltas, que también integra la municipalidad. ¿Hay un tercero imparcial? No. Sí, él es parte. Él es parte. Entonces, es parte de la municipalidad. Lo mismo si a mí ARBA me aplicara una multa o me clausurara un negocio, o la FIP me clausura un negocio porque no pagué determinada cuestión. Si yo voy a la FIP a quejarme, la FIP va a ser un órgano objetivo, imparcial, que me va a decir, ay, sí, señor, usted tiene razón, le aplicamos mal la multa. Seguramente no, porque el Ejecutivo determinó que tales cuestiones tienen que pagar tanto y si no, no se puede clausurar y resulta que yo no lo pagué, entonces me lo clausuran. ¿Por qué me lo van a levantar? Si son parte todo lo mismo. Entonces, la jurisdicción administrativa es una función jurisdiccional cumplida por órganos descentralizados, tribunales descentralizados o juzgados descentralizados, o por la misma administración pública, que no reviste el carácter de tercero imparcial. Por ende, no podemos decir que el Poder Ejecutivo cumpla una verdadera función jurisdiccional. ¿Está claro? Bien. ¿Alguna pregunta? Ahí creo que tenía algo escrito. No. ¿Alguna pregunta? Yo tengo una duda, pero es sobre un tema que ya pasamos, sobre los elementos de la jurisdicción. Te escucho. Sí, lo tengo acá anotado. No hay problema, lo que sea. Notio y preguntar. vocatio. Decime. Lo que consistiría la vocatio, ¿no sería también parte de la notio o la contestación de la demanda? Para que el juez pueda tener conocimiento del conflicto. No, porque la notio es tomar conocimiento. Por ende, la notio sería la notificación. Hasta la notificación, Perdón, a partir... cuando nosotros hablamos de notio, la notio sería a partir de el conocimiento que tiene el juez del conflicto, que se lo va a plantear el actor, pero que cuando le dé el derecho al demandado también va a escuchar lo que diga el demandado. Y vos me decías la notio con... La vocatio, justamente, que sería la contestación. No, porque la vocatio es que le impone la carga al demandado. Digamos, una cosa es que el juez tome conocimiento de todo lo que está pasando, y otra que tenga la potestad de decirle al demandado: señor demandado, usted fue demandado por fulano de tal que le reclama esto. A partir del momento que se ha notificado, usted tiene un plazo de tantos días para contestar. Si no, pierde el derecho. Eso sería la vocatio. Impone la carga procesal de que si no contesta la demanda, pierde el derecho y se le notifica eso. O sea, que en la notio el juez toma conocimiento. En la vocatio le impone la carga al demandado. Te digo esa carga, pero en realidad son todas las cargas procesales que establecen las partes. Le impone la carga al demandado de que conteste en un determinado plazo bajo percibimiento de perder el derecho a hacerlo. O sea, que la notio forma parte de lo que le pasa al juez y la vocatio forma parte de lo que el juez hace con relación al demandado. Ah, perfecto, sí, ahora está mucho más claro. Todo está íntimamente relacionado, porque todo forma parte de lo que es la jurisdicción. Pero está más claro. Bien. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces vamos a ver, un segundito. Esperen un minuto, porque estoy viendo el programa. Bueno, vamos a avanzar con el punto 2, que es la clasificación de la jurisdicción. Igual ya medio tardecito.
No, lo que les voy a explicar es la jurisdicción voluntaria. Y ya la clase que viene arrancamos bien con ese tema y empezamos con competencia. Cuando hablamos de jurisdicción voluntaria, se llama jurisdicción voluntaria a la función que desempeña el Poder Judicial, o sea, que es un tipo de proceso, pero que en el cual, o sea, no hay un conflicto intersubjetivo de intereses. El Poder Judicial, o sea, el juez interviene, el proceso lo inicia una parte, pero ya no se llaman partes, se llaman peticionarios o peticionantes, porque lo que hacen es peticiones extracontenciosas. Entonces, esa petición que hace la parte, la hace al juez, pero a través de una demanda que inicia un proceso. ¿Y qué le pide? Le pide que le dé efectos jurídicos a una relación de hecho, le pide que declare el derecho de las partes, o sea, le pide cuestiones, que rectifique una partida, que decrete un divorcio, porque ha pasado ya el tiempo desde que están separados de hechos y corresponde el decreto del divorcio. O sea, lo que le está pidiendo son cuestiones que no significan la resolución de un conflicto, pero que se deben peticionar de esta manera porque la ley establece que esa función la cumplen los jueces. ¿Por qué? Porque el juez tiene que controlar que se dé eficacia a la ley y que se haga de acuerdo a los procedimientos legislativos. Por ejemplo, si dos personas se quieren casar, ¿dónde se casan? En el registro civil, en el registro de las personas. ¿Qué se dice si las casó el juez? Bueno, pero en realidad no es un juez, es el jefe del registro civil y de capacidad de las personas. Pero así como esos cumplen, el registro civil depende del poder que forma parte de la administración pública nacional, o provincial en este caso, es una función administrativa, celebrar matrimonio entre las partes. Si estas partes se quieren divorciar, como hay mucho orden, o sea, como está el orden público en juego y como hay derechos indisponibles en juego y demás, es una función que se la dan al juez para que el juez controle que esté todo en condiciones. Pero no hay conflicto, porque los cónyuges, los dos de común acuerdo, le están pidiendo al juez que los divorcie, para que la disolución, o sea, la separación de hecho tenga efectos jurídicos, el vínculo quede disuelto y ambos puedan recuperar la amplitud nupcial y si quieren adquirir bienes, sean bienes propios y no conformen a la sociedad conyugal. Entonces, la jurisdicción voluntaria es una función del Poder Judicial porque así lo determinan los códigos procesales. Es competencia de los jueces. No hay conflicto intersubjetivo. ¿Qué hay? Peticiones extracontenciosas. Contencioso significa que hay conflicto, que hay litigio, hay litis. Esto no hay conflicto, no hay litigio, no hay litis. Eso no significa que no pueda haber, que no se pueda convertir en un proceso controvertido el día de mañana. Pero hoy es voluntario. También, como existe la posibilidad, si yo inicio una sucesión, existe la posibilidad que aparezca un heredero, que haya conflicto, o en un divorcio existe la posibilidad que después haya un conflicto con respecto a el régimen de comunicación con los hijos o a los alimentos, es que ya está el juez controlándolo. Pero a veces los expedientes o procesos nacen como voluntario y terminan como voluntario. Nunca hay conflicto. Por ende hablamos de peticiones extracontenciosas. Ahora, en realidad no es voluntario, porque ¿tienen las personas otra posibilidad de divorciarse que no sea a través de un proceso judicial? No. ¿Pueden adoptar a un matrimonio, a una persona, a otra, si no es a través de un proceso judicial? No. ¿Puede disponer de los bienes del difunto si no es a través del inicio de una sucesión judicial? No. Entonces, no es voluntaria, en realidad es no obligatoria, pero se la llama jurisdicción voluntaria. Y como dijimos, no hay partes, sino hay que peticionantes o peticionarios. Y ahora, ¿qué se critica? ¿Es una verdadera función jurisdiccional? Y la realidad es que tampoco, porque no estamos hablando de solución de conflictos intersubjetivos de intereses. Si bien ustedes van a ver que muchos autores, cuando hablan del concepto de jurisdicción, dicen que es el poder de ver que tienen los jueces de resolver conflictos intersubjetivos de intereses, o bien de dar efectos o relevancia jurídica a situaciones o relaciones o vínculos, o modificarlos, incorpora la jurisdicción voluntaria en el concepto de jurisdicción, lo cierto es que la jurisdicción propiamente dicha requiere de un conflicto de intereses. Y acá no lo hay. Por eso también
los que dicen, gran parte de la doctrina es, ni es una verdadera función jurisdiccional, ni es voluntaria. ¿Qué tipo de función es? Y es una función administrativa. Si el proceso se inicia sin conflicto y culmina sin conflicto, y por la naturaleza es una función de carácter administrativa que cumple el Poder Judicial. ¿Mm? ¿Está claro? Miro a ver los mensajitos y si alguno tiene alguna pregunta. Ah, sí, estamos hablando... Ay, se te cortó. Bueno, estamos hablando de jurisdicción y competencia, que es la unidad 2, y vimos el punto 1 y comenzamos con el punto 2. ¿Mm? Así que por hoy vamos a terminar acá. Si alguno tiene alguna pregunta o algún comentario, yo no tengo problema en subirles ya al campus, no sé si ustedes ya tienen acceso al campus, de subirlo, pero todavía acá nos queda ver algunas cositas. ¿Mm? O sea, nos queda clasificación de la jurisdicción y nos queda jurisdicción arbitral. Después lo demás ya lo analizamos todo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿Algún comentario de esto que estuvimos viendo? ¿No? Bien, ¿está claro entonces? ¿Entendieron? Claro, no pueden ingresar. Sí, no sé cuándo se podrá. Pero bueno, no, es que me figura que no tengo ningún alumno. Así que, pero bueno, igualmente yo ya voy a ir subiendo el material para que cuando ustedes puedan ingresar lo tengan. Cualquier cosa nos comunicamos por acá y si no, ya les adelanto que el miércoles van a tener clase con el doctor Carlos Espinosa, que va a arrancar con la unidad 1.2, que es Derecho Procesal, perdón, con el punto 1 y punto 2. Órganos que dictan normas formales y sustanciales, hoy de alguna manera lo estuvimos viendo, pero bueno, ya ahí lo van a ver. Y bueno, y cualquier cosa, si no nos vemos, bueno, si no nos comunicamos por el campus, claro, como el miércoles 24 es feriado, conmigo van a tener clase recién el viernes 26. Lo que les pido es que vayan leyendo esto. Y les voy a subir, que me olvidé de decirlo al principio, les voy a subir una lectura, que están escaneados, de Alvarado Belloso sobre jurisdicción, para que también le den una leída a eso como material de estudio. ¿Está? Bueno, si ninguna pregunta, Profe, damos por terminada la clase. Muchísimas gracias, Lorena. Sí, decime. ahí nos dijeron los chicos del centro que la matriculación se hace automática y se va a hacer en esta semana, que todavía no lo tenemos, el Perfecto. acceso al campus. Bien, bien. Claro, perfecto. Claro, ya es automático, sí, me parecía a mí que era así. Bueno, ya estará el momento. Así que cuando sea, nos comunicamos por ahí, y si no, por lo pronto el miércoles se tiene clase con el doctor Espinosa. Bueno, Muchas gracias, doctora. vamos a ver si nos conocemos personalmente, o si seguimos las clases virtuales este cuatrimestre, que está todo como viendo a ver qué pasa, si mejora la situación. Gracias. Muchas gracias. Chicos, que tengan Muchas buen día y buenas gracias, tardes. doctora. Gracias, profe. Buenos días. Gracias. Saludos a todos.